Continuamos con esta transmisión y vamos uniendo dos personas fundamentales para que nos ayuden a analizar y a entender lo que está sucediendo. Primero, al pastor Fran López. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en su casa. Más bien, gracias por recibirnos en su casa y por todo lo que amablemente usted ha contribuido para que este proyecto se haya desarrollado. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Bienvenidos, están en su casa. Y gracias por esta visión, por lo que estás haciendo. Muchas gracias. A usted, pastor, porque ha sido usted un faro de luz en estos caminos en los que andamos, porque este tema no es sencillo ni es fácil, pero además agregamos esta conversación inmediatamente a una persona también quien ha podido analizar y posicionar muchos elementos, y es el doctor Armando Alducin, a quien le damos la bienvenida en este momento, quien es uno de los pastores más destacados también acá de los Estados Unidos. Pastor Armando Alducin, qué placer estar con usted. Nada más antes de ir con el pastor Armando, les voy a contar que él es fundador y presidente de Vida Nueva para el Mundo, es conferencista, teólogo, en más de 60 países ha predicado el Evangelio de Jesucristo, alcanzando a millones de personas, autor de varios libros y también ha sido mentor espiritual de muchos líderes cristianos. Así que el doctor Armando Alducin se une a nosotros. Doctor, ¿qué tal? Qué placer saludarlo. ¿Qué tal? Cristiano, me da mucho gusto estar con ustedes y les agradezco este esfuerzo que están haciendo de informar al mundo. Tengo mucho eco, perdón. Sí, ya se lo vamos a solucionar, doctor. Y mientras hacemos esto, yo quería preguntarles tanto al doctor Alducin como a usted, pastor Fran, ¿qué se está jugando en esta elección? Se está jugando las generaciones de nuestros hijos, de nuestros nietos. Se está jugando la economía, se está jugando la paz mundial. Yo sé que suena un poco drástico, pero es que lo es. O sea, a la ausencia de un liderazgo capaz, suceden crisis que pueden costar vida. Se está jugando la libertad de religión. Se está jugando un sistema educativo justo para nuestros hijos y nuestros nietos. Se está jugando la libertad de expresión. Se está jugando. Que eso es clave. Porque, como tú estabas diciendo ahí, la candidata demócrata de extrema izquierda, y una de las características de un izquierdista es que nada más quiere hablar él, ¿no? Eso es así. No admite ningún tipo de otra verdad, no admite una comunicación justa. Se están jugando muchas cosas, se están jugando las jóvenes que sueñan en ser deportistas y de momento el gobierno impone que un hombre que piensa que es mujer pues vaya a competir. Y esos son los sueños. O sea, yo tengo nietas, yo tengo una hija y yo conozco personas que desde niñitos están entrenando, desde niñas están entrenando para que llegue a una universidad y tenga que competir contra un hombre. Eso no es justo. Se está jugando muchas cosas. Se está jugando también, Dios es un Dios que juzga. Y cuando hay derramamiento de sangre inocente, es algo muy delicado para Dios. Eso es algo que nosotros como pastores y nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Cuando yo vi que en la convención demócrata se estaba hablando con mucho orgullo y con mucha alegría que afuera había una clínica portátil asesinando bebés, a mí me entró mucho temor de Dios, porque eso es retar a Dios. Claro. Eso es como una burla para Dios. Se están jugando muchas cosas. Y lo más importante es que yo pienso que Dios está observando qué hacemos nosotros. Dios está observando qué hace la iglesia, qué hacen los ministerios de comunicación como el de ustedes, qué hace los ministros que se la pasan viajando cantando música cristiana. Yo pienso que Dios está observando qué vamos a hacer nosotros. Si vamos a tomar una posición como las tomaron los profetas del Antiguo Testamento, como las tomaron los apóstoles del Nuevo Testamento, de estar dispuestos a dar la vida por la verdad de Cristo, o simplemente nos vamos a acostar a dormir y decir, eso no es asunto mío, no nos vamos a meter en las cuestiones de gobierno. Tenemos que entender, Jonathan, que la Biblia está llena de personajes que fueron gobernantes. Cuando hablamos de David, el autor de los Salmos, él era un gobernante. Cuando hablamos de Salomón, el autor de los Proverbios, él era un gobernante. Cuando hablamos de Sansón,
cuando hablamos del profeta Samuel, cuando hablamos de Débora, estos son personas que eran gobernantes, Claro. que gobernaban. Y esa actitud irresponsable de decir, la iglesia, nosotros los cristianos no tenemos que opinar, no tenemos que meternos ahí, yo pienso que el tiempo de esa mentira está acabando. Y por eso estamos aquí contigo haciendo estas transmisiones, y es importante que tomemos responsabilidad para establecer y proveer un futuro mejor a nuestros hijos. Hay que tomar acción y yo creo que esto que estás diciendo es clave. Doctor Armando Alducin, ¿qué piensa usted? ¿Qué se está jugando en este momento, en esta elección? Mira, todo tiene... no me oigo, mucho eco. Ahí estamos escuchando, aquí lo escuchamos bien, doctor. No sé si tal vez nos puedan ayudar los compañeros a resolver el tema técnico, pero en teoría debería estar funcionando. Usted nos avisa en el momento que cuando usted hable se sienta cómodo, ¿de acuerdo? Sí, perfecto. Ok. Sí, gracias por esta oportunidad de poder exteriorizar nuestros sentimientos, nuestro conocimiento, nuestra opinión, pero pienso que podemos nosotros ir hasta la raíz, ¿verdad? Porque todo efecto tiene una causa y nunca esta nación que desde 1945 fue levantada por Dios supremamente en la política, en la economía y en lo militar desde hace más de 75 años aproximadamente. Jamás en su historia Estados Unidos, en ninguna otra administración había estado tan dividido como ha estado en esta última administración. Y la Biblia dice claramente que una casa dividida no puede permanecer. Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando, verdad? O sea, la actual administración está completamente dividida. Es un pueblo de Estados Unidos de más de 240 millones de personas divididas. Ahora, con los últimos comentarios, hace menos de 2 semanas, tanto como el presidente Biden como la candidata Kamala Harris, que en una reunión llegan cristianos y comienzan a gritar que Jesús es el Señor y les dice, ustedes están en una reunión equivocada. Inmediatamente hay una división clarísima, ¿verdad? Ya dejemos a un lado la religión. Políticamente, esto es un absurdo, o sea, que una persona pueda echarse en contra a un público tan grande cristiano como Estados Unidos. Claro. Y el presidente Biden diciendo que todos los que siguen a Trump son basura. O sea, otra división, y ya no es un presidente, porque ese es el propósito de todo gobernante, unir, ¿verdad? A los 3 o 4 partidos que haya, unirlos para poder luchar por la nación. Entonces, la Biblia nos muestra claramente en la visión que tuvo Daniel en el capítulo 2, un deterioro continuo que procederá hasta la próxima administración, que será la del anticristo. Entonces vemos en la estatua del rey Nabucodonosor, que es una estatua metalizada, como el oro representa a Babilonia, que es Irak actualmente, la plata que representa al gobierno, al imperio medo-persa, que actualmente es Irán, el vientre que representa el bronce a Grecia, las piernas de hierro de Roma, y los dedos de los pies y los pies, una mezcla de barro con hierro. Entonces vemos que los pies muestran el deterioro, ¿verdad? Oro, plata, bronce, hierro, mezcla finalmente, porque así es como los gobiernos bíblicamente van a terminar. Hay una corrupción, hay una descomposición gubernamental a nivel mundial, pero principalmente, repito, en Estados Unidos, en Norteamérica. Así que le aunamos a esto la presión del globalismo, que ha debilitado a esta administración, impulsando en Estados Unidos la agenda global que contiene la identidad de género, que contiene la presión del movimiento LGTB, y se han subordinado. El presidente Obama se rindieron a esta presión de esta agenda global. Pues vemos un gobierno completamente descompuesto, corrompido. Los valores morales, éticos que están trazados en la palabra de Dios han sido completamente desbaratados, y esto nos habla que tenemos que reaccionar. Y un programa como este va a hacer que la gente esté más informada, porque las preguntas que tenemos que hacer son: ¿quién va a hacer más daño a la familia? Tanto la agenda demócrata o la agenda republicana. Pastor, ¿quién va a hacer más daño a los niños?
Preguntémonos esto, es muy importante. Ustedes que nos están escuchando, ¿quién va a hacer realmente más daño a nuestra cultura? ¿Quién le va a hacer más daño a la moral? ¿Quién le va a hacer más daño a las iglesias, a las operaciones transgénero? ¿Quién va a continuar dividiendo el país? ¿Quién va a seguir apoyando a Israel? ¿Y quién va a seguir dividiendo o jugando un juego doble como lo ha hecho Estados Unidos con Israel y al mismo tiempo con los grupos terroristas? Estas preguntas son importantísimas de responder para saber por quién vamos a votar. Y son claves para iluminar el camino que estén siguiendo, en este caso, nosotros los cristianos. Pastores, vamos a ver ahorita una nota que preparamos sobre cuáles son las posiciones de Kamala Harris, y creo que van a responder mucho a estas preguntas que usted hacía, Pastor Alducin. Vamos a ver de inmediato la nota. Kamala Harris es la candidata que, según expertos, está más inclinada a la izquierda política. Aquí les mostramos algunas de sus posturas que evidencian esta afirmación. El primer tema, que ha sido uno de los más importantes en estas elecciones y pilar de su campaña, ha sido el acceso al aborto, o como a ella le gusta llamarlo, el derecho reproductivo de las mujeres. Su historial va desde visitar un centro abortista de Planned Parenthood en Minnesota, convirtiéndose en la primera presidenta o vicepresidenta que visita un centro abortista, hasta algo más agresivo en 2015, cuando, siendo la fiscal general de California, no una legisladora, copatrocinó la ley de hecho reproductivo que obligaba a los centros de recursos para embarazo Provida a hacer publicidad del aborto. Esta ley fue finalmente anulada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y, por supuesto, creo firmemente que el gobierno no debería decirle a ninguna mujer qué hacer con su cuerpo. Y cuando el Congreso apruebe una ley para restablecer las libertades reproductivas de las mujeres, con gusto y orgullo la convertirá en ley. Desde antes de llegar a la Casa Blanca, Harris ya abogaba por más derechos para la comunidad LGBTQ. Como vicepresidenta, la administración Biden-Harris promovió el Día de la Visibilidad Transgénero el 31 de marzo del 2024, el domingo de Pascua. Además, la administración Biden-Harris apoyó la prestación del servicio Medicare o Medicaid para proporcionar procedimientos de afirmación de género. Cuando se trata de libertad religiosa, tenemos poco. En junio, Harris se refirió en contra del pastelero Jack Phillips y publicó en X: No debe permitirse que ninguna empresa discrimine a ningún estadounidense por ser quien es o por amar a quien ama. Nuestra Constitución exige igualdad de protección ante la ley, y punto. Y como ya sabemos, ¿le incomoda que alguien grite "Cristo es el Rey" en un mitin? Están en el mitin equivocado. Y cuando se trata de Israel, el gesto más evidente fue cuando, durante la visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a Estados Unidos en agosto del 2024, la vicepresidenta Harris se negó a asistir al discurso del primer ministro ante el Congreso, aunque posteriormente se reunió en privado con él. En otros temas como migración, ella se ha mostrado abierta a recibir refugiados, aunque recientemente ha tenido que tomar posturas muy parecidas a su contrincante, Donald Trump. Un desprecio absoluto, yo creo, es la conclusión que nos deja al ver esto, un desprecio absoluto a la fe y a los valores fundamentales del judeocristianismo, y ahí es donde yo quisiera conversar con ustedes dos, doctor Armando Alducin, pastor Fran López. ¿Cómo podemos analizar nosotros realmente lo que está sucediendo en este caso con esta candidata, pastor Fran? Ella tiene una historia, o sea, ella es la vicepresidenta de Estados Unidos. O sea, hemos visto la historia de la plataforma que ella ha traído a esta nación junto con el presidente Biden. De su boca salió decir, en una entrevista le preguntan, ¿qué usted haría diferente? ¿Usted hubiese hecho algo diferente a lo que Biden hizo? Y ella dijo, absolutamente nada. Yo estoy 100% de acuerdo. Entonces, en estos últimos 4 años hemos visto una política sumamente liberal, progresista. Ahí en el documento tuyo mencionaste lo que le hicieron al hombre que hace los cakes, los pasteleros, que tuvo que gastarse cientos de miles de dólares para defender el caso, y creo que ahora le están poniendo otro caso. Entonces, ¿dónde está la libertad? A nosotros los cristianos nos cancelan de las redes sociales.
A mí me han cancelado las redes sociales. Nos cancelan de compañías como YouTube. Entonces, ¿dónde está el derecho de nosotros decir las cosas libremente también? Como ya está, esa es la defensa que ellos ponen, que todo estadounidense tiene derecho a tomar esas decisiones y ser tratado igual. Pero la verdad es que en los últimos 4 años no están tratando igual a los cristianos. Cuando en una conferencia de una persona que está presentando una candidatura a presidenta y unos jóvenes están diciendo que Jesús es el Señor, que Jesús es el Rey, y que ella les diga, usted no pertenece aquí. No solamente le dijo no pertenece aquí, esos jóvenes fueron removidos de ese lugar. Qué ironía más grande que ella está defendiendo a un pastelero, pero de su presentación a la candidatura de un evento público, ella manda a remover a esos jóvenes simplemente porque dijeron Jesucristo es el Señor. Estamos lidiando con una plataforma progresista, globalista, claro, que si ella toma el poder, yo pienso que va a haber más persecución a la iglesia y va a haber más injusticia en la ley, porque la ley dice una cosa, pero estas personas progresistas, socialistas, manipulan la ley de tal manera y crean un argumento de tal manera que tratan de ahorcarte para llegar a su fin, aunque sea injustamente. Y eso es desastroso. Pastor Armando Alducin, ¿qué piensa usted de las posiciones de Kamala Harris? Sí, mira, ahorita actualmente hay un movimiento mundial, como anteriormente lo cité, que se llama el globalismo. Esta es una agenda diabólica que está pavimentando el camino para el próximo dictador mundial. Dentro de esta agenda es interesante que en los primeros 17 objetivos se encuentra completamente el control de los medios de comunicación, el control de por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que dictó los protocolos en la pasada pandemia. Comenzamos a ver el primer experimento donde están las naciones subordinándose a una agencia no gubernamental como es la OMS y robándoles a las naciones su soberanía nacional. ¿Qué significa esto? Bueno, pues todo esto es claramente comprensible a la luz de la Biblia, porque si el anticristo próximamente va a tomar el poder en el mundo, es lógico que va a ser mucho más fácil para él controlar a un hombre que controlar a 180 a 200 líderes. Entonces, esta rendición de las naciones de su soberanía ante organizaciones no gubernamentales, el primer experimento fue con la pandemia, cuando dictaron los protocolos, los confinamientos, el taparse la boca, la distancia antisocial en lugar social, la pandemia. ¿De dónde venía todo eso? ¿Cómo se pusieron de acuerdo todas las naciones para que realmente pudieran dictaminar dentro de cada nación los mismos protocolos? No venían de México, no venían de Italia, no venían de Alemania, venían de una Organización Mundial de la Salud, cuyo presidente Tedros, que es etíope, es de izquierda 100% marxista, es anticristiano, unido y aunado a las Naciones Unidas, que son antisemitas, ¿verdad? Eso es del conocimiento público. Las Naciones Unidas han estado en contra de todas las disposiciones que han dictado en contra de Israel. Ya están a favor de el próximo año de legalizar la pedofilia, por el amor de Dios. Ya cuando vemos organizaciones como la ONU y como la OMS que están dictando los protocolos subsidiadas por personas como Bill Gates, como George Soros, como David Rockefeller, como el sobrino de el nieto de los Rothschild, vemos entonces que son 7, 8 familias las que están gobernando el mundo. Y era importantísimo para ellos que Estados Unidos de Norteamérica, repito, teniendo la supremacía política, militar y económica que tiene desde la Segunda Guerra Mundial, pudiera ser las primeras naciones que pudieran controlar. Entonces, Estados Unidos es una de las primeras naciones que se rindió, se subordinó, se hincó ante este proyecto de globalismo internacional. Y lo vemos desde el presidente Obama. El presidente Obama hubo una época, recordamos, que dijo que él realmente no creía que Estados Unidos era una nación cristiana. Luego también recuerdo que el presidente Trump ofreció millones de dólares para aprobar su acta de nacimiento. En fin, había una controversia, una confusión impresionante que todo se tapó por los medios de comunicación.
porque los medios de comunicación están bajo el control del globalismo. Claro. Entonces, todo esto aunado a lo que está sucediendo actualmente, donde viene esta señora, Kamala Harris, nombrada vicepresidenta, como decía Frank, en los 4 años del gobierno de Biden, jamás apareció, nunca tuvo un discurso, nunca tuvo una actuación, y finalmente, ya faltando algunos meses, la empujan, ¿verdad?, para que pueda continuar con esta agenda global. Porque olvidémonos que tengo una agenda de Estados Unidos, es una agenda globalista, repito, y el centro de esta agenda globalista es la identidad de género. Si examinamos la Agenda 2030, lo pueden ver en Google o en cualquier otro, en Wikipedia o en inteligencia artificial, el centro de la Agenda 2030 es el género. Y si oímos y leemos todo lo que es la Agenda 2030, nunca mencionan el sexo. La palabra sexo desapareció. Ahora es la palabra género. Y todo esto es absorbido por el gobierno demócrata. Entonces estamos ante una crisis, un desquiciamiento, claro, un desarticulamiento completamente mundial. Pero Estados Unidos tiene que tener liderazgo, porque ahora pues están tratando de quitar el dólar, que es el arma secreta de Putin. Ya se juntó China, Norcorea, Irán, para debilitar el dólar, quitarle la supremacía de la moneda reserva para el petrodólar. Y si esto sucede, ¿verdad?, bajo este gobierno que lo están acelerando, porque a propósito ellos quieren apoyar el globalismo, pues Estados Unidos va a reventar. Y sería ya el final completamente de nosotros. Íbamos a desaparecer muy pronto con el rapto de la iglesia, pero creo que ya sería el último evento que como iglesia podríamos nosotros presenciar. El debilitamiento, el dominamiento de Estados Unidos de Norteamérica. Claro. ¿Por qué? Porque, como decía Abraham Lincoln, este país no va a ser asaltado externamente. Si Estados Unidos cae, va a cometer suicidio. Va a comenzar desde dentro su descomposición, como lo hemos visto en la pasada administración. Me parece una explicación, Pastor Frank, muy buena del doctor Armando Alducin, pero quiero, para aprovechar el tiempo con ustedes, ver en este momento ahora el material de cuáles son las posiciones de Donald Trump y que vengamos a hablar puntual y claramente sobre la posibilidad de que él sea el próximo presidente. Veamos de inmediato. No hay duda de que para Trump, de 78 años, la vida es un tema fundamental, por lo que se ha mostrado firmemente en contra del aborto, facilitando al Tribunal Supremo la revocación del fallo Roe versus Wade, gracias a sus nominaciones de jueces conservadores, en su lucha para no permitir que el aborto sea de libre acceso. La protección de la familia y de los niños es otro de los temas que el empresario apuesta. Ha dicho que recortaría el financiamiento de las escuelas que enseñan teoría crítica de la raza e ideología de género, restableciendo la Comisión 1776, que se lanzó durante su gobierno anterior para enseñar los valores y promover la historia y las tradiciones a nuestros hijos. Además, revocaría todas las políticas de Biden que promuevan la castración química y la mutilación sexual de los jóvenes, y pediría al Congreso que envíe un proyecto de ley que prohíba la mutilación sexual infantil en los 50 estados. En cuanto a políticas externas, ha criticado alianzas como la OTAN, y si es elegido se espera que insista en que los países miembros aumenten las contribuciones a la organización y el gasto general de defensa. Como presidente, el exmandatario aumentó significativamente el presupuesto del Pentágono y convirtió a China y Rusia en sus prioridades de seguridad nacional. Durante el debate presidencial de ABC News, Trump destacó las fuertes relaciones con el presidente ruso y el presidente ucraniano, afirmando que Rusia no habría invadido Ucrania si él estuviera en el cargo. Haré que termine la guerra con Ucrania y Rusia. Si soy presidente electo, lo haré antes, incluso de convertirme en presidente. En cuanto a la guerra de Israel, pese a afirmar que no quiere guerras ni intervencionismo, Trump se considera el presidente más pro-Israel de la historia y se ha mantenido cercano al país. Considera muy difícil la creación de un Estado palestino y mantiene su apoyo al Estado judío en su lucha contra 7 frentes. A lo que Trump ha dicho que tiene un plan para terminar el conflicto en Medio Oriente y evitar la Tercera Guerra Mundial. En cuanto a la seguridad fronteriza, un tema importante para el expresidente, dice que retomaría las políticas fronterizas que tenía en vigor, al tiempo que implementaría deportaciones a gran escala. Claras las posiciones del expresidente Donald Trump. Pastor Fran López, ¿qué piensa usted de esas posiciones? Yo pienso que hay una historia de que el presidente Trump ha cumplido lo que ha prometido. La posición de provida la aprobó, nombrando a jueces
Quiero decirte algo. En una reunión que yo estuve con él y habíamos varios pastores, él sacó lo de la posibilidad de nombrar jueces a la Corte Suprema. Y él pensaba que le iban a dar por lo menos una oportunidad, pero tuvo 3. Sí. Y él hizo una lista. Y él mandó esa lista a líderes cristianos. Wow. Y le dijo, aprueben la lista. Y líderes cristianos de mucho renombre en Estados Unidos la aprobaron. Y él dije, yo voy a escoger jueces de acá. Y la exigencia número 1 de los jueces fueran jueces que iban a defender la vida. Entonces, eso ya lo aprobó, que él es un presidente pro vida, lo aprobó. Claro. Él también cortó los fondos federales para financiar los abortos. Yo me acuerdo que en el primer mandato de Trump, acá cerca de mí habían clínicas de Planned Parenthood, ninguna está, cerraron. Se fueron a la bancarrota porque ellos viven de lo que el gobierno le paga. Entonces, en la posición de Provida lo probó, en la posición pro Israel, que es muy importante para nosotros. Queremos un presidente que esté definido aprobando la nación de Israel, que por el lado de Kamala Harris no está definido para nada, para nada. Él lo probó, él fue el primer presidente que prometió que iba a poner la embajada y lo hizo. Entonces, cuando él hace una promesa pública, yo la considero mucho porque tiene un récord de haber cumplido lo que prometió. Yo me acuerdo que en la reunión él mencionó que por qué los pastores no hablaban del púlpito, los valores bíblicos a la hora de escoger un presidente. Y hubieron varios pastores, yo no hablé, yo simplemente estaba escuchando que dieron diferentes opiniones. Y él dijo, no tengan miedo, porque había una firma, una ley ejecutiva de que podían renovarnos la extensión de la 501, que es la extensión que nos dan a la iglesia para no pagar taxes. Y él dijo, como eso fue una ley ejecutiva de un presidente, yo puedo hacer la ley ejecutiva como presidente y quitar esa amenaza. Y lo hizo. O sea, que tiene una historia de acción y promesa. Sí, claro. Esa es la verdad. Lo que él prometió, él lo cumplió. Entonces, cuando yo veo ese documental que tú estás haciendo de las diferentes posiciones que él dice de terminar la guerra con Ucrania, yo lo creo. Yo lo creo que él tiene la capacidad de terminarla porque él no tiene miedo de usar el poder de la nación para llevar a otra nación a tomar decisiones de acuerdo a como lo que él quiere. El presidente Biden no lo hemos visto en eso, para nada. Entonces, es muy importante valorizar las promesas porque la historia del primer mandato él las cumplió. Doctor Armando Alducin, ¿qué piensa usted? Sí, aquí hay dos factores muy importantes, porque como cristianos, ¿verdad? Al haber recibido el Espíritu Santo nos despierta una conciencia espiritual para que percibamos el mundo a nuestro alrededor, no como lo percibe el hombre natural, sino como ya renacidos de nuevo. Y si los cristianos, sobre todo nosotros como líderes, no podemos percibir el mundo como Dios lo percibe y con la claridad que está en la palabra de Dios, no podemos tocar trompeta, porque como dice en Malaquías, ¿verdad? El líder espiritual, el sacerdote, tiene que estar lleno de la sabiduría de Dios para que el pueblo venga a adquirir la sabiduría de parte de él. Pues qué importante es que nosotros en este momento recordemos algo. Aquí no se está debatiendo solamente el destino de Estados Unidos, se está debatiendo el nivel mundial. Y lo podemos ver con esta pasada administración de qué forma la política externa del presidente Biden en Afganistán. Recordemos, tenemos que traer a colación a Afganistán. ¿Se acuerdan que salió Biden de Afganistán? Sacó a la mayor parte de las personas, dejaron casi 6 billones de armas y municiones en manos de los talibanes, dejaron a más de 50, 60 personas de la embajada americana en Afganistán. O sea, se convirtió Estados Unidos en un tigre de papel cuando hizo esto. Viene la intervención de Putin en Ucrania, ¿y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues el presidente Biden comienza a animar a la OTAN, que es el ejército de Europa, para que puedan ellos mandar refuerzos a Ucrania. Han gastado más de $10 billones en Ucrania, están mandando mensualmente, porque el presidente Biden tiene negocios grandísimos en Ucrania con el presidente Zelensky, que casi ha sido sostenido por el presidente Biden.
Y cuando entendemos todos estos factores de la política externa, vemos que Trump jamás lo hubiera hecho ni lo hubiera llevado a cabo. Y hay un factor también que es muy importante, que es el siguiente. La mayor parte de la gente con la que he compartido yo y me han mandado correos, esta es la opinión que tienen. Es que yo no voy a votar por Trump porque tiene cara, ¿verdad?, muy enojada, es muy amargado, tiene un pasado moral muy lamentable, etcétera, etcétera. Y yo les contesto, por el amor de Dios, estoy hablando de muchos líderes que me han comentado eso. Claro. Nunca juzguemos a un partido por la apariencia, sino por la agenda. Porque si vamos a buscar gente simpática, Hugo Chávez era simpaticísimo y cantaba todos los días canciones rancheras y canciones de cubanas, etcétera, etcétera. Obama era una persona con mucho carisma, muy simpático también. Hitler era una persona que también tuvo un carisma impresionante en la Segunda Guerra Mundial. Por el amor de Dios, no nos fijamos en la personalidad, nos fijamos en la agenda. Entonces yo les contesto, ¿cuál es la agenda de Kamala Harris? Está a favor del aborto, está en contra del a favor del movimiento LGTB, está a favor del transgénero, operaciones quirúrgicas, etcétera, etcétera. Es antisemita, aunque está jugando un doble partido porque dicen que están con Israel, pero no lo están realmente. Y viene el presidente Trump a demostrarnos claramente que está a favor de los valores cristianos, a favor del matrimonio hombre-mujer, en contra de toda esta globalización. Y esta es la razón por la cual están tratando de matar. Todos los intentos de asesinato de Trump no se van a detener. Trump es un enemigo del globalismo, de la Agenda 2030, lo que es Netanyahu, lo que es Milei en Argentina, lo que es Bukele en El Salvador. Son personajes que se están oponiendo al globalismo, es lo que está detrás, que tenemos que abrir los ojos. Lo que está detrás es una agenda global. Entonces no solamente es Harris y Trump, sino quiénes son los que están moviendo los intereses de estos dos partidos. Entonces Trump viene, ¿verdad?, como decía Frank, a poner mueve la embajada por primera vez en la historia, apoya a las iglesias, se va en contra, a favor de valores morales, en contra de todos los valores antiéticos y todo aquello que está en contra de la palabra de Dios. Y encontramos a un hombre que no importa el pasado que tenga. ¿Quién no tiene un pasado claro, fatal, verdad? Recordamos al presidente Clinton que con su secretaria se metió ahí en la misma Casa Blanca y lo perdonaron y dijo que había pedido perdón y todo el mundo se olvidó de esto. Entonces no podemos nosotros fijarnos en la persona ni en el carácter de la persona, sino en la agenda. Por favor, los que nos escuchan, no nos fijemos si te cae bien la persona o no te cae bien la persona, la agenda que está detrás, y detrás de esa agenda, los que están moviendo lo que llaman el deep state o el estado profundo, que se encuentra detrás, usándolos a muchos de ellos como títeres. Entonces, ¿quién está moviendo al movimiento demócrata? ¿Quién está moviendo al presidente Trump? Eso es lo que nos debe interesar, porque detrás de todo, ¿en dónde se encuentra el maligno? Los poderes de las tinieblas. ¿Quiénes están apoyando a los demócratas? ¿Quiénes están apoyando a Trump? No cabe duda que Trump ahorita tiene el respaldo de Dios. El hecho que haya sido salvado en Pensilvania del asesinato fue un milagro de Dios. Claro que sí. El momento que él voltea, esto no es coincidencia, esto no es accidente. Ni Dios está interviniendo y mandando un mensaje al pueblo americano y al pueblo mundial. Él sigue apoyando a hombres que defiendan los principios de la Biblia. Con el corazón correcto y claro hacia su visión. Pastores, quisiera ya para cerrar nada más un mensaje final a los votantes que nos están escuchando. Estamos a horas de que ya sea el día E, lo que se llama en política. Esto va a ser todo el martes, pero también hay gente que ya ha votado. Pero ¿cuál es el mensaje clave que ustedes hoy como pastores? Y quisiera que me pudieran responder una pregunta más ahí, y es ¿por qué hay pastores con temor de hablar de esto? ¿Por qué creen ustedes que la iglesia, algún sector de la iglesia, porque yo no podría decirlo en general, y algunos sectores religiosos y también organizaciones que tienen algo que ver con esto, están con temor de hablar sobre esto? Pastor Frank. Yo pienso que el altar tiene que tener un componente profético, en el sentido de tenemos que estar pendientes de lo que está pasando en nuestra comunidad, lo que está pasando en nuestra nación.
y tener una visión de proteger las nuevas generaciones y proteger la verdad bíblica. También hay un componente religioso que en muchas instituciones y muchos profesores dice que la iglesia, la creencia que la iglesia no debe estar envuelta en la política, pero estamos en tiempos, volviendo al altar profético, estamos en tiempos que la política se ha metido en la iglesia, que la política se ha metido en lo espiritual. Cuando estamos redefiniendo el matrimonio, eso es algo espiritual. Cuando estamos diciéndole a los niños que ellos puedan ser lo que ellos digan y están estableciendo su propia verdad, aparte de la verdad de Dios, eso es espiritual. Cuando estamos estableciendo que el aborto es una ayuda, ellos le llaman es cuidado médico. El aborto no es cuidado médico, el aborto es la destrucción de un ser humano. Eso es espiritual. Entonces, tenemos que cambiar la perspectiva como pastores y como creyentes. Y tenemos que decir, espera un momento, no es que nos estemos metiendo en la política, es que la política se ha convertido en un mover espiritual donde establecen maldiciones y culturas que pueden destruir nuestras generaciones. Es tiempo que dejemos toda religiosidad y todo temor y tomemos una decisión. O vamos a vivir para el Señor, o vamos a guardar su palabra como Él pide. Él lo dijo bien claro, el que guarda mi palabra, mi Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. O vamos a ignorar la palabra y usarla cuando nos conviene los domingos, pero por el resto de la vida ignorarla. Eso no está bien. Esa posición de cobardía no está bien. Esa posición de ser cristianos, que le prestamos más atención a la voz del mundo que a la voz de la palabra de Dios, eso está mal. Yo pienso que tenemos que traer una corrección, sobre todo en este momento tan peligroso. Tenemos que tener una corrección y comenzar a hablar libremente e instruir a nuestras ovejas. Estamos llamados a ser sacerdotes que educamos, que instruimos a nuestras ovejas en la verdad de lo que está pasando en nuestra comunidad y del peligro que hay cuando abrazamos doctrinas que van en contra claramente de la palabra de Dios. Excelente, pastor. Lo suscribo todo eso que acaba de decir, porque creo que ese es el camino que debemos seguir como iglesia. Doctor Armando Alducin, ¿qué piensa usted de estas palabras magistrales del pastor Frank y también cuál es su opinión de este tema? Y pienso también, muchas gracias, pienso también que esto es un tiempo de prueba. Dios está probando los corazones. Estamos en un tiempo donde ya no hay términos medios. Son los que son de blanco y los que son de negro. Estamos en un tiempo en el que se están definiendo el corazón y el carácter de millones de líderes espirituales, de cristianos también. Por ejemplo, he tenido cartas de pastores en Estados Unidos, latinos, que me dicen que van a votar por Kamala Harris porque han oído que Trump va a sacar a los migrantes. Y esto es una narrativa que se ha manejado de parte del demócrata. Yo les contesto, bueno, entonces, ¿qué es lo que te interesa más? ¿Quedarte aquí o ir en contra de tus principios? Porque finalmente puedo decir lo siguiente: cualquier persona que vote por el Partido Demócrata es cómplice de crímenes. Te haces un cómplice de asesinatos, de los millones de niños que han asesinado. Así que votar por un Partido Demócrata que está a favor del crimen, del asesinato de los no nacidos, ¿verdad? Entonces tú estás haciéndote cómplice de una forma indirecta y Dios te está viendo, como decía el pastor Frank hace unos minutos. Estamos en un momento decisivo en el que ya tenemos que definir qué camisa vamos a usar, ¿verdad? Si vamos a hacer, decimos en México, de la América o de las Chivas o del Barcelona o del Real Madrid. No puedes tener dos camisetas. Tenemos que definir nuestra personalidad y nuestro carácter. Todos los motivos equivocados que hasta este momento muchos cristianos han tenido y líderes espirituales también están saliendo a flote de parte de Dios. Dios está escudriñando lo más profundo de nuestro corazón para ver qué es lo que nos está moviendo realmente para servirle y predicar el evangelio de su gracia. Muy buena su análisis, doctor Alducin, y les agradezco a los dos, tanto pastor Frank como el doctor Armando Alducin, por estar con nosotros en momentos clave. Creo que este es uno de los programas más cercanos y es uno de los momentos más cercanos a la elección, y estar en esta conversación es fundamental para poder dar elementos a las personas
para elegir. Muchas gracias al pastor Frank López. Él es el pastor general, uno de los pastores más influyentes, si no el más influyente acá en el sur de la Florida, de la iglesia Jesus Worship Center, desde donde estamos transmitiendo hoy. Y también el doctor Armando Alducin, uno de los oradores más importantes cristianos que nuestra generación también está permitiéndonos ver. Y les agradecemos mucho por estar con nosotros, pastor Frank. De verdad, muchas gracias por todo su tiempo y también por toda su colaboración. Con mucho gusto, gracias. Doctor Armando Alducin, gracias también por haber estado conectado con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Nos vemos también en una conversación que vamos a tener posterior ya al resultado de las elecciones. Si Dios lo permite, el miércoles también estaremos conversando con ellos largo y tendido sobre qué pasó en estas elecciones. Vamos con Kevin Valverde.